hay una verdad silenciosa que casi nadie te dice. Hay personas con poder, con recursos, con capacidad real de transformar tu vida, que ya te están observando. No lo dicen, no te mandan un mensaje, no aplauden, solo observan. Y lo más inquietante es que probablemente no tienes idea de quiénes son, ni cuándo empezó. Tal vez fue hace meses, o años, desde una entrevista, una conversación breve, una publicación que hiciste, una decisión que tomaste, y desde entonces alguien está midiendo cada paso tuyo. Ahora te pregunto algo. ¿Por qué en los momentos donde más dudas de ti mismo, nadie parece notarlo? ¿Por qué cuando todo parece en pausa, hay personas que callan, pero no se alejan? ¿Por qué hay oportunidades que parecen salir de la nada, cuando en realidad alguien ya estaba evaluando cada paso que dabas? Esto no es inspiración vacía ni discurso de motivación. Esto es estrategia real, en sistemas reales, que funcionan con reglas invisibles. Reglas que no están en libros, pero que deciden quién accede y quién no. Reglas que observan, filtran y deciden, en silencio. En entornos donde se decide el acceso, el dinero, la influencia, el liderazgo, la observación siempre llega antes que el reconocimiento. Y esa observación es silenciosa. No porque no les intereses, sino porque te están evaluando. Porque si saben que lo sabes, cambias tu comportamiento. Lo que vas a aprender hoy va a cambiar la forma en que interpretas el silencio. Te va a dar una ventaja emocional que muy pocos tienen. Entender cuándo estás siendo observado, aunque no lo parezca, y sobre todo, cómo actuar cuando eso sucede. Porque si aprendes esto, dejas de actuar por aprobación y comienzas a moverte con conciencia, con estabilidad. Bienvenido a un nivel de pensamiento donde el silencio es información y tu comportamiento habla más alto que cualquier palabra. Estoy a punto de entregarte la revelación más importante de tu vida. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse. Porque si estás aquí, no es casualidad. Este es el inicio de tu despertar. Comenzamos. La mayoría de las personas confunde la falta de respuesta con falta de interés. Creen que si nadie les responde, si nadie los felicita o los llama, entonces no están siendo vistos. Pero en contextos reales de alto nivel, el silencio casi nunca es desinterés. Es un método. La observación silenciosa es la forma más común en que personas con influencia real evalúan a quienes podrían recibir acceso, responsabilidades o incluso inversión. No se trata de enviar señales claras. Se trata de ver cómo actúas cuando crees que nadie te está mirando. En psicología organizacional se ha demostrado que el comportamiento que más valor revela no es el que ocurre cuando hay retroalimentación constante, sino cuando desaparece. ¿Cómo trabajas cuando nadie te supervisa? ¿Mantienes los estándares cuando no hay recompensa inmediata? ¿Sigues mostrando tu mejor versión incluso cuando el entorno está en silencio? Esto es lo que observan quienes pueden abrirte puertas, porque no están buscando a quien brilla bajo los reflectores. Están buscando a quien es estable sin ellos. Y aquí ocurre un error común. La gente interpreta la falta de respuestas como rechazo, y entonces se sabotea. Baja la calidad de su trabajo, pierde disciplina, abandona hábitos. Pero no saben que justo en esos momentos es cuando están siendo más evaluados. En la práctica, esto se ve en todos los niveles: empresas, deporte, instituciones académicas, círculos de inversión. Nadie se apresura a mostrar interés abiertamente porque eso contamina el experimento. Si tú supieras que te están mirando, actuarías distinto. Por eso, el silencio es necesario. Lo que separa a los que avanzan de los que se estancan no es talento. Es la capacidad de sostener un comportamiento elevado
incluso cuando todo está callado. Porque eso envía un mensaje. No necesito ser observado para ser confiable. Esa frase, aunque nadie la diga en voz alta, es una de las más poderosas que puedes transmitir con tus acciones. Cuando se vuelve visible que actúas bien incluso en ausencia de validación, la percepción sobre ti cambia. Porque no eres un producto del entorno. Eres una estructura interna estable. Y esa estabilidad es oro en cualquier sistema serio. Cuando todo lo demás falla, cuando hay crisis, presión, cambio, la gente se aferra a lo confiable, no al brillante, no al carismático, al que no se rompe. Entonces la pregunta no es si alguien te está observando. La pregunta es, ¿qué mensaje estás transmitiendo sin saberlo? Porque mientras hablas, actúas. Mientras te frustras, proyectas. Mientras dudas, otros toman nota. El silencio no es un vacío. Es una sala de evaluación sin anuncio previo. Y si sabes eso, puedes convertir cada minuto en un argumento silencioso a tu favor. Esto cambia toda tu perspectiva. Ya no buscas señales externas para motivarte. Empiezas a diseñar tus días sabiendo que cada acción, cada reacción, cada decisión en aparente anonimato puede estar siendo medida. Y eso no te debe paralizar. Al contrario, debe darte claridad. Porque el juego no se gana cuando llegan los aplausos. Se gana en los momentos donde todo parece quieto. Pero tú sigues firme. Y ahí, justo ahí, es donde el sistema empieza a tomarte en serio. Cuando se habla de gente de alto estatus, muchas veces se piensa en personas inalcanzables, lejanas, fuera de tu realidad. Pero en la práctica, están mucho más cerca de lo que imaginas. Pueden ser directivos en tu empresa, inversores silenciosos, mentores ocultos, líderes con poder de decisión o incluso personas que simplemente tienen más experiencia y están posicionadas para abrir puertas. Y lo más importante, no anuncian su interés. Evalúan en silencio. ¿Cómo lo hacen? A través de patrones. No les importa una acción aislada. Les interesa ver si lo que haces se sostiene en el tiempo, si tus decisiones tienen lógica, si tus emociones están reguladas, si tus hábitos son confiables, si tus reacciones revelan madurez. Este tipo de observación es muy distinta a lo que muchos imaginan. No buscan carisma, no se fijan en tu discurso. Se enfocan en cómo respondes a lo invisible. ¿Cómo manejas la presión cuando nadie te ayuda? ¿Cómo hablas cuando no hay consecuencias visibles? ¿Cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio? ¿Cómo reaccionas cuando no recibes reconocimiento? Todo eso son datos. Y esos datos se convierten en confianza o descarte. Porque para alguien con poder, el riesgo no es contratar a alguien incapaz. Es darle acceso a alguien inestable. La capacidad se entrena. La confiabilidad no. Por eso el foco está en tu consistencia emocional. Observan si tienes la capacidad de sostener tu estándar sin vigilancia. Y ahí es donde la mayoría se cae. Porque su desempeño está ligado a la presión externa, a la mirada del jefe, al premio inmediato. Pero quienes entienden que están siendo observados aún en silencio, se comportan con un principio claro. Mi estándar no cambia según el contexto. Ese principio genera confianza real, porque significa que puedes ser predecible. Y en entornos complejos, lo predecible es valioso. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado impresionar a alguien hablando mucho de ti? En ambientes de alto nivel, eso juega en contra. Cuanto más intentas convencer con palabras, más dudas generas. Porque si lo que dices es cierto, debería verse en tu comportamiento. Y si no se ve, ¿por qué debería ser creído? Esto lo entienden muy bien quienes tienen poder real. Prefieren observar a quienes no se están promocionando, a quienes actúan sin saber que están siendo medidos. Porque ahí está la verdad.
Una persona que se comporta bien cuando nadie la mira es mucho más valiosa que una que solo funciona bajo presión o vigilancia. Es por eso que muchos procesos de selección de alto nivel son largos, ambiguos, silenciosos. No están buscando impresiones fugaces, están buscando patrones que resistan el tiempo. Un ejemplo real. En fondos de inversión, los analistas no solo evalúan números, evalúan la conducta del emprendedor a lo largo del tiempo. ¿Cómo responde ante un fracaso? ¿Se vuelve inestable? ¿Toma decisiones apresuradas? ¿Cambia de estrategia cada mes? Otro ejemplo. En entornos militares o de inteligencia, la estabilidad emocional es más importante que la capacidad técnica. Porque cuando las cosas se complican, no ganan los más brillantes, ganan los que no se quiebran. Y en el mundo corporativo, lo mismo. Un director o miembro del consejo no te juzga por lo que dices en una presentación. Te juzga por lo que haces cuando nadie te da instrucciones claras. Ahí es donde se mide el liderazgo real. No en el escenario, en la incertidumbre. Es más, muchas veces los que están evaluando ni siquiera se presentan como tales. Solo están allí, mirando. Tal vez son silenciosos, no hacen comentarios ni te dan señales. Pero están tomando nota. Y esa nota pesa. Porque en ambientes serios, las decisiones importantes no se toman rápido ni por impulso. Se toman después de observar, de recopilar datos, de ver si hay patrones repetibles, si cambias con cada emoción, si varías tu entrega según quien te mire, si necesitas constante afirmación. Eso no escala. Porque el sistema no necesita personas geniales, necesita personas estables. Por eso, los de alto estatus no buscan el mejor talento del momento. Buscan lo que resiste el tiempo, lo que se comporta igual cuando nadie aplaude, lo que sostiene el ritmo aún sin incentivos visibles. Y tú decides cada día si estás construyendo ese tipo de reputación. Tu forma de reaccionar frente al caos, tu manera de responder a la incertidumbre, tu habilidad para no sobreexplicarte, para no reclamar atención, para seguir firme cuando otros se dispersan. Todo eso es lo que están mirando. Y lo hacen en silencio. Porque si te avisaran, arruinarían el experimento. Esa es la realidad. Estás siendo observado. Tal vez no hoy. Tal vez ya lo fuiste. Tal vez alguien que podría cambiar tu futuro ya está esperando ver si repites ese comportamiento. O si fue casualidad. Y eso redefine todo. Porque en este juego no gana el que impresiona. Gana el que demuestra, con acciones repetidas, que está listo. Aunque nadie se lo diga, hay una fase que casi nadie te prepara para enfrentar. El momento donde desaparece todo feedback. Nadie comenta tu trabajo. Nadie reacciona. Nadie te dice si vas bien o mal. Y en esa ausencia de respuesta, muchas personas colapsan. ¿Por qué? Porque la mayoría ha construido su esfuerzo sobre señales externas. Un bien hecho, un like, una mención, un ascenso, un reconocimiento público. Pero cuando todo eso se detiene, y se detiene, el cerebro comienza a llenarse de dudas. La psicología lo explica con claridad. Estamos diseñados para buscar validación externa. Es una forma ancestral de asegurarnos de que pertenecemos. Pero en ambientes de alta exigencia, esa validación desaparece por diseño. No por crueldad, sino porque te están evaluando. Y si tu desempeño depende de ser aplaudido, entonces te vuelves inestable bajo presión. La única forma de resistir esa etapa es desarrollar validación interna. Un sistema de evaluación propio. Saber que hiciste un buen trabajo. Incluso si nadie lo dice. Saber que mantuviste tus principios. Incluso si nadie los notó. Eso es lo que los entornos de alto nivel quieren ver. ¿Puedes funcionar sin aplausos? ¿Puedes sostener tu identidad sin confirmación? ¿Puedes operar como si ya fueras confiable, incluso si nadie te lo ha dicho? Los que sí pueden,
generan una ventaja emocional brutal. Porque mientras los demás se desesperan, ellos siguen. Mientras otros bajan el ritmo, ellos profundizan. Esto no es arrogancia, es estructura emocional. Es haber comprendido que la falta de respuesta no es juicio, es espacio. Espacio para mostrar que no dependes del entorno. Espacio para demostrar que tu impulso no viene del ego, sino del propósito. Y esa diferencia cambia todo. Porque la validación interna te libera. Ya no reaccionas al ruido. Ya no te detiene el silencio. Ya no necesitas que alguien te diga que vales. Ya lo sabes. Ese tipo de seguridad es la que más pesa cuando llega la hora de tomar decisiones importantes. Porque si puedes mantener estabilidad sin ser elogiado, puedes ser confiable cuando la presión real comience. Así que si hoy estás en una etapa donde nadie dice nada, donde sientes que nada se mueve, donde no sabes si estás siendo visto, aprovecha. No como castigo, sino como gimnasio emocional. Es ahí donde se forma la versión de ti que va a sostener roles grandes sin colapsar. Y una vez que desarrollas esa capacidad, ya nada te frena. Piénsalo así. Si necesitas que el mundo valide cada paso que das, serás frágil en cuanto las condiciones cambien. Pero si puedes validar internamente tus propios procesos, te vuelves antifrágil. No solo resistes el caos, creces en él. Muchos confunden la ausencia de aplausos con invisibilidad. Pero lo que realmente está pasando es que te están observando desde otro ángulo. Ya no están midiendo tu talento, están midiendo tu estabilidad. Y ahí es donde entra tu gestión emocional. ¿Puedes estar cansado sin volverte descuidado? ¿Puedes sentir frustración sin contaminar tu entorno? ¿Puedes procesar tus emociones sin que ellas decidan por ti? Esa madurez emocional es la que separa al operador común del líder confiable. Y no se obtiene leyendo libros ni viendo frases motivacionales. Se construye en la práctica. En esos días en que todo parece estancado, pero tú igual entregas calidad. En esos momentos donde podrías soltar y eliges sostener. Ahí, justo ahí, es donde te haces fuerte. La validación interna no es indiferencia, no es ego. Es saber que tu estándar no está en venta y que tu valor no depende de la reacción del público. Ese tipo de personas se vuelve referencia silenciosa, alguien que los demás observan cuando buscan solidez. Y aunque no se diga en voz alta, todos lo notan. Por eso, si estás en la etapa del silencio, no huyas, aprovéchala. Ahí es donde te vuelves irreemplazable. Consistencia. Una palabra que suena simple, pero que es uno de los filtros más brutales que existen en cualquier entorno de alto desempeño. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser excelente por una semana o un mes, pero muy pocos pueden sostener comportamientos de alto estándar durante años, sin reconocimiento, sin aplausos, sin urgencia externa. La mayoría de las personas no falla por falta de talento. Falla porque no puede mantenerse alineada consigo misma cuando el entorno no premia. Y eso, en los niveles más altos, es un indicador de confiabilidad. Piensa en esto. Ser consistente no es ser perfecto, es ser predecible en lo que importa. Llegar siempre. Cumplir sin que te lo pidan. Actuar bien, no solo cuando te observan, sino como parte de tu identidad. Ese tipo de comportamiento construye reputación en silencio. No necesitas decir «soy disciplinado» si lo demuestras cada día. No tienes que reclamar espacio si tu presencia lo hace evidente. La consistencia es poderosa porque elimina la duda. Y donde no hay duda, hay confianza. Los entornos exigentes no tienen tiempo para reinterpretar tu carácter cada semana. Necesitan saber a qué atenerse contigo. Y la única forma de transmitir eso es repitiendo los mismos estándares una y otra vez, incluso cuando nadie te lo exige. Ahora bien,
¿Por qué es tan difícil mantenerla? Porque la consistencia no tiene dopamina, no te da picos de emoción, no viene con aplausos, viene con silencio, con rutina, con trabajo que nadie ve. Y ahí es donde muchos abandonan, porque confunden aburrimiento con ineficiencia. Pero los que entienden el juego saben que lo repetido, lo estable, lo confiable, escala. Porque mientras otros se distraen, tú sumas. Mientras otros se desesperan por reconocimiento, tú construyes un patrón. Y esos patrones, con el tiempo, generan algo que pocos consiguen: seriedad. No fama, no viralidad, no ruido. Seriedad. Que cuando alguien diga tu nombre en una sala de decisión, no genere dudas, sino respaldo. Esto lo ves en todos los niveles. En una empresa, los que ascienden no son los que brillan esporádicamente, sino los que mantienen la calidad en cada fase. En el deporte, los que llegan lejos no son los más talentosos, sino los que entrenan igual en lluvia, en fatiga o sin público. En lo académico, los que logran impacto no son los que participan una vez, sino los que entregan con excelencia cada vez. La consistencia es la base de toda estructura confiable. Y por eso es el primer filtro real. Porque elimina en silencio a quienes no pueden mantenerse. No hace falta un despido, una discusión o una confrontación. Simplemente se ve que alguien ya no está al nivel y se lo deja atrás. Ahora bien, ser consistente no significa ser rígido. Significa que, incluso cuando adaptas tu forma, mantienes tu fondo. Tus principios no cambian. Tu estándar no se negocia. Tu ética no se ajusta al clima emocional. Eso es lo que realmente se evalúa. ¿Puedes cambiar de estrategia sin traicionar tu carácter? ¿Puedes adaptarte sin perder identidad? Esa combinación es lo que buscan quienes están en alto nivel. Porque el mundo cambia, pero las personas con integridad constante son pocas. Y por eso, cuando alguien demuestra consistencia real, se vuelve visible aunque nadie lo anuncie. Porque empieza a destacar en la ausencia de gritos. Porque cada día que repite su estándar, mientras otros fluctúan, aumenta su valor sin decir nada. El otro aspecto clave de la consistencia es emocional. ¿Puedes mantener la misma compostura cuando las cosas salen mal? ¿Puedes seguir siendo respetuoso cuando te ignoran? ¿Puedes sostener tu visión cuando parece que nada cambia? La mayoría colapsa en la etapa de silencio. Esa fase donde no hay respuesta, no hay avance visible, no hay validación. Y es ahí donde se mide la fibra real de una persona. Si sigues operando con seriedad en medio de esa niebla emocional, te conviertes en alguien raro. Y lo raro en entornos de poder se valora. Consistencia no es solo rendimiento, es estructura emocional, es actuar con sobriedad, incluso cuando todo te empuja al drama. Es cumplir tu palabra aunque nadie esté mirando. Es no bajar el estándar cuando nadie más lo mantiene. Y eso, aunque no se viralice en redes, construye autoridad. Porque cuando los sistemas buscan a quien confiar poder, no buscan al más brillante de hoy. Buscan al más confiable del tiempo. Y ese solo puede ser el que no necesita motivación para sostenerse. La consistencia te vuelve inevitable, porque cuando otros fallan, tú estás. Cuando otros se distraen, tú avanzas. Y cuando otros dudan, tú decides. No por arrogancia, sino porque has hecho de tu comportamiento una declaración silenciosa. Puedes contar conmigo, incluso cuando nadie me aplaude. Esa frase, sin pronunciarse, es la que te separa del resto. Y por eso, si hoy sientes que nadie te ve, que nada está pasando, que tu esfuerzo es invisible, recuerda esto: estás construyendo el activo más poderoso que existe. Uno que el mundo necesita más que nunca: la capacidad de mantenerte firme, confiable, estable, cuando todo lo demás tiembla. Eso es consistencia.
Y en el mundo real, eso vale más que el talento. Una de las confusiones más comunes en cualquier camino profesional o personal es pensar que visibilidad significa posición. Que si nadie te menciona, no estás avanzando. Que si no estás en el centro de la conversación, no importas. Pero en los sistemas reales, eso no funciona así. Visibilidad y posición no son lo mismo. La visibilidad es pública. La posición es estratégica. Uno puede estar en el centro del escenario y no tener poder real. Y otro puede estar en la sombra, tomando decisiones clave. El problema es que nuestra cultura nos ha entrenado a buscar visibilidad, a medir nuestro valor por las vistas, por los likes, por cuántos nos reconocen. Pero en entornos serios, el valor no se mide por cuántos te ven, sino por quién confía en ti en silencio. Piénsalo. ¿Qué prefieres? ¿Ser conocido por muchos sin peso real? ¿O tener la confianza silenciosa de alguien que puede abrir una puerta cuando más lo necesitas? Esa confianza se gana sin pedirla. Se construye con comportamiento, no con autopromoción. Muchas personas quedan atrapadas en la trampa de hacerse notar. Hablan más de lo que hacen, publican más de lo que sostienen, y cuando llega el momento real de la prueba, no tienen estructura para responder. Por eso es importante entender una verdad incómoda. En muchos casos ya estás siendo posicionado, solo que no es visible, aún. Estás siendo incluido en conversaciones donde no estás presente. Estás siendo analizado por personas que no interactúan contigo. Tu nombre ha aparecido en correos, en decisiones, en estrategias, sin que lo sepas. Y eso no es coincidencia. Es resultado. Resultado de tu consistencia, de tu compostura, de tu claridad cuando otros dudaron. Por eso, la próxima vez que pienses que no estás avanzando, pregúntate, ¿realmente no estás avanzando? ¿O simplemente no lo estás viendo todavía? Porque los ascensos reales no siempre vienen con fanfarria. Vienen con proximidad. Te invitan a estar cerca antes de darte protagonismo. Te dan responsabilidad antes que reconocimiento. Te exponen a contextos antes de entregarte el título. Y si no entiendes eso, puedes rechazar oportunidades solo porque no se ven como esperabas. En la práctica, esto se nota cuando te piden opinión en privado, pero no en público. Te dan tareas más complejas, pero sin aplauso. Te incluyen en decisiones, pero sin anunciarlo. Eso no es invisibilidad, es posicionamiento silencioso. Y para aprovecharlo, necesitas una sola cosa: estabilidad emocional. La capacidad de operar bien sin que te digan que lo estás haciendo bien. Cuando puedes trabajar con excelencia sin testigos, te vuelves confiable. Y cuando eres confiable, eventualmente serás visible, pero con poder real. Porque en este juego, lo importante no es cuándo te ven, es cuándo confían en ti sin necesidad de verte. Lo más curioso es que muchas personas abandonan justo antes de ser posicionadas formalmente. Se frustran porque no hay aplausos. Se comparan con otros que tienen más exposición, sin darse cuenta de que esos mismos están en un juego distinto. Un juego más visible, sí, pero también más superficial. En cambio, tú estás construyendo algo profundo. Y lo profundo, por definición, no se ve de inmediato. Hay una frase poderosa: el bambú tarda años en crecer bajo tierra antes de salir a la superficie. Tu reputación en entornos de poder funciona igual. Mientras parece que nada ocurre, se está acumulando confianza. Y cuando esa confianza se activa, los resultados llegan rápido, pero no por suerte, por acumulación silenciosa. Así que si hoy no estás bajo los reflectores, no te distraigas. Concéntrate en mantenerte posicionado internamente. Porque esa es la visibilidad que realmente cambia tu vida.
una de las señales más claras de que alguien confía en ti no es el elogio, es la carga. En sistemas reales de poder, la recompensa no llega antes de la responsabilidad, llega después. Y a veces, mucho después. Este es uno de los puntos donde más personas se confunden y se frustran. Esperan que antes de recibir presión, alguien los reconozca. Que antes de ser exigidos, alguien los celebre. Pero el verdadero sistema funciona al revés. Primero te ponen a prueba. Primero te dan más peso. Primero te observan cargando lo que nadie quiere cargar. Y solo después, si demuestras que puedes sostenerlo, te recompensan. En la práctica, esto se ve así. Te dan una tarea difícil, sin darte crédito público. Te asignan una responsabilidad sin subir tu cargo. Te piden resultados, sin darte recursos adicionales. Y muchos lo interpretan como injusticia. Pero no lo es. Es una fase de verificación. Están midiendo si puedes operar sin necesidad de una red de apoyo. Si puedes responder con claridad cuando el entorno no te cuida. Este tipo de pruebas silenciosas son clave porque revelan tu estructura interna. Cualquiera puede rendir bien con todo a favor. Pero ¿puedes rendir bien cuando las condiciones no son ideales? Si la respuesta es sí, entonces estás listo para acceder a niveles donde se necesita más que talento. Se necesita solidez. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchos fallan no por falta de capacidad, sino por cómo interpretan esa presión. La toman como castigo, como desvalorización, como abuso, y abandonan justo cuando estaban siendo evaluados para algo mayor. El sistema, en cambio, ve otra cosa. Si aguantas la carga sin resentimiento, si mantienes la calidad sin aplauso, si mejoras la entrega incluso cuando nadie lo exige. Y si lo haces, algo cambia. Tu nombre empieza a circular con más seriedad. Tu presencia empieza a tener más peso. Y tu influencia comienza a escalar, sin aviso. Porque ya no estás siendo probado. Estás siendo confiado. Esa transición es silenciosa, pero poderosa. Y es la antesala de lo que muchos llaman el salto. Ese momento donde te dan una oportunidad real, con impacto real, sin necesidad de explicarte por qué. Solo actúan, porque ya vieron lo que necesitaban ver. Así que si hoy estás sintiendo más carga que recompensa, no corras, no te quejes, no lo tomes como castigo. Obsérvalo como lo que es, un filtro. Un filtro que pocos atraviesan, no por falta de talento, sino por falta de madurez emocional. Y si tú lo pasas, entras en una categoría distinta. Una donde ya no te dan tareas, te dan terreno. Una donde ya no te dicen qué hacer, te observan liderar. Y eso, aunque no venga con medalla, vale más que cualquier premio visible. Piénsalo. Nadie te lanza una cuerda si no cree que puedes escalar. Cuando te entregan más peso, no están tratando de quebrarte. Están viendo si puedes sostener. Porque los que pueden sostener en la sombra son los que después reciben autoridad bajo la luz. Y esa autoridad no es un símbolo, es una función. Ser el que otros consultan cuando hay caos. Ser el que mantiene la calma cuando todo arde. Ser el que toma decisiones cuando otros dudan. Todo eso nace de haber cargado primero, sin necesitar validación. Y quienes han pasado por ahí, lo reconocen en otros. No necesitan palabras. Solo observan si ya pasaste por la presión sin romperte. Esa es la verdadera recompensa. Ser confiable cuando las cosas se ponen serias. Y eso no se gana con discursos. Se gana cargando. Fricción. Esa incomodidad que sentimos cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando hay ambigüedad, múltiples prioridades, recursos limitados, instrucciones confusas. Muchos lo ven como desorganización o falta de dirección.
pero en los entornos serios es una herramienta. La fricción no es accidental, es intencional. Se usa para ver quién mantiene el estándar cuando las condiciones son poco ideales. Porque cualquiera puede brillar con todo claro, con apoyo, con estructura perfecta. Pero, ¿qué haces cuando las reglas cambian a mitad de camino? ¿Qué haces cuando te piden más de lo que parece justo? Ahí se ve la fibra real. En contextos de alto nivel, empresas, política, investigación, inteligencia, los desafíos raramente son limpios. Las decisiones se toman con información incompleta. Los recursos no alcanzan. Las prioridades se superponen. Y el que avanza no es el más quejoso, es el que más rápido se adapta. Por eso los sistemas diseñan fricción. Te ponen a prueba sin decírtelo. Te dan tareas con margen difuso. Te exigen claridad sin darte contexto. No están buscando que cumplas un manual. Están observando cómo navegas la complejidad. ¿Te paralizas? ¿Te quejas? ¿Buscas culpables? ¿O tomas decisiones estables, aún en medio del ruido? La fricción revela más que el currículum. Revela carácter y no solo eso, revela también tu relación con el poder. Porque en momentos de presión, tu verdadera estructura emerge. Si mantienes la calma cuando otros se alteran, si propones soluciones cuando otros señalan problemas, si sostienes ética cuando sería fácil romperla, entonces estás demostrando que puedes operar en niveles más altos. Aquí está la clave. La fricción no es castigo, es filtro, no es caos, es medición. Y quienes lo entienden, se transforman. Dejan de resistirse al desafío y lo usan como señal. Una señal de que están siendo considerados. De que alguien está observando cómo reaccionan en el borde. Por eso, la próxima vez que enfrentes una situación incómoda, pregúntate, ¿qué está evaluando esta fricción en mí? Quizás no sea sobre tu habilidad técnica. Quizás sea sobre tu capacidad emocional, sobre tu madurez, sobre tu adaptabilidad. Y ahí cambia todo. Porque si interpretas bien la fricción, dejas de pelear con ella. Y empiezas a usarla como entrenamiento. Así como los músculos crecen con resistencia, tu liderazgo crece con presión bien utilizada. No cualquier presión, la que eliges procesar con conciencia. Esto no significa aceptar abuso o desorden perpetuo. Significa reconocer qué desafíos están ahí para formarte, no para frenarte. Los entornos de élite filtran con fricción. Y quienes sobreviven emocionalmente a esa etapa, no solo son promovidos, son recordados, porque no perdieron la compostura cuando todo crujía, porque fueron confiables en medio del ruido, porque en lugar de pedir menos presión, se volvieron más precisos. Y esa precisión, nacida del desafío, es la que define quién lidera después. Imagina a un líder en medio de una crisis financiera. No tiene toda la información. El tiempo es limitado. La presión es enorme. ¿Actúa desde el pánico o desde la claridad? ¿Toma decisiones para proteger su imagen o para proteger al equipo? Ese tipo de momento define más que años de estabilidad. Y no hace falta estar en una junta directiva para enfrentarlo. Te pasa cuando un cliente cambia de opinión a última hora. Cuando tu equipo comete errores y tú decides cómo reaccionar. Cuando no entiendes el panorama completo, pero igual tienes que avanzar. La fricción está en todos lados. La diferencia es cómo la interpretas. Y si desarrollas una mentalidad estratégica, incluso los momentos más incómodos se vuelven palanca. No porque se vuelvan agradables, sino porque aprendes a usarlos. Es ahí donde muchos caen. Confunden fricción con señal de fracaso, cuando en realidad puede ser señal de avance, porque nadie pone a prueba lo que no le importa. Así que si te están retando, puede que estés más cerca de la oportunidad de lo que imaginas. Hay un momento en cada camino donde algo empieza a cambiar. No hay anuncio,
No hay felicitación. No hay ceremonia. Pero lo sientes. Te das cuenta de que ya no estás afuera del sistema. Empiezas a ser incluido, no como protagonista, sino como observador cercano. Este cambio es sutil. Te copian en correos donde antes no estabas. Te invitan a reuniones donde tu rol no está claro. Te piden opinión, no públicamente, sino en pasillos, en momentos informales. Y si no entiendes lo que está pasando, puedes ignorarlo o incluso sabotearlo, porque el ego quiere validación clara. Pero el sistema te está ofreciendo algo más poderoso: acceso silencioso. Ese acceso no es un premio, es una prueba más fina. Están viendo si puedes sostenerte cerca del poder sin intentar robar protagonismo, si puedes absorber contexto sin necesidad de lucirte, si puedes escuchar más de lo que hablas. Ahí es donde empieza el verdadero posicionamiento. Y es clave que no lo confundas con irrelevancia. No te están ignorando, te están midiendo. Están viendo si entiendes el juego antes de darte una ficha real. En esta fase, muchos fracasan por impaciencia. Quieren avanzar más rápido de lo que el entorno permite. Presionan por títulos, por visibilidad, por reconocimiento. Pero los que entienden, observan, ajustan, absorben. Y al hacerlo construyen algo que pocos logran: confianza sin necesidad de ruido. Esa confianza es la que luego se convierte en influencia. Una influencia que no se declara, se ejerce. No desde el ego, sino desde la presencia. Así que si notas que el entorno está cambiando, aunque nadie lo diga, no lo ignores. Es posible que estés entrando en la fase donde dejas de ser observado y empiezas a ser considerado. Este es uno de los momentos más importantes y más peligrosos del proceso. Porque si lo interpretas mal, puedes actuar desde ansiedad y quemar la oportunidad. Recuerda, los sistemas que realmente importan no te dan claridad total al inicio. Te ofrecen fragmentos, te exponen de a poco. No para confundirte, sino para medir tu capacidad de operar en la niebla. ¿Puedes navegar sin instrucciones explícitas? ¿Puedes ser confiable sin supervisión directa? ¿Puedes mantenerte sereno sin saber exactamente qué lugar ocupas? Quienes pueden, cruzan el umbral. Y al cruzarlo, ya no necesitan ser guiados. Se convierten en parte del núcleo de decisión. Pero todo comienza con pequeñas señales. La forma en que un líder te escucha. La decisión que te dejan tomar. La responsabilidad que te asignan sin anunciarla. Nada viene con un cartel. Todo llega disfrazado de normalidad. Por eso, si empiezas a notar estas señales, no las subestimes. No busques validación inmediata. Sigue observando, afinando, actuando con precisión. Porque cada pequeño paso es una antesala. Y si lo navegas bien, pronto dejarás de interpretar el sistema y empezarás a influir en él. Lo que viste hoy no es una teoría. Es una realidad que muchas personas nunca llegan a entender a tiempo. Mientras buscan aprobación, alguien ya los está observando. Mientras exigen reconocimiento, alguien ya está evaluando si son confiables. Y la mayoría nunca se entera, porque los sistemas que importan no gritan, solo miran. Y luego deciden. Por eso, lo que hagas en silencio importa. ¿Cómo actúas cuando nadie te premia? ¿Cómo decides cuando no hay presión? ¿Cómo respondes cuando todo parece estancado? Es ahí donde se construye la reputación que luego abre puertas sin explicación, la que te pone en salas que otros ni saben que existen, la que te posiciona no por insistencia, sino por consistencia. Así que si estás en una fase donde todo parece callado, no pares. Sigue, porque probablemente ya estás siendo observado. Y tu comportamiento hoy es tu carta de entrada mañana. Recuerda esto: el silencio no es indiferencia. La presión no es castigo. La fricción no es fracaso.
Todo eso, bien interpretado, es posicionamiento. Y si lo entiendes, dejas de reaccionar y empiezas a liderar. Lo más poderoso que puedes hacer ahora es seguir actuando como si ya fueras parte del nivel al que aspiras. No desde la pretensión, desde la responsabilidad. Porque cada paso que das, cada decisión que tomas, cada emoción que eliges regular, está siendo interpretada por alguien que no necesitas ver para que tenga impacto. Y un día, sin aviso, esa observación se convierte en oportunidad. No porque gritaste más fuerte, sino porque resististe más tiempo. No porque exigiste, sino porque demostraste. Este es el momento de convertirte en ese tipo de persona. No el que impresiona, sino el que sostiene. No el que busca ser visto, sino el que ya es confiable, aunque no lo digan. Siéntete libre de hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás algo que muy pocos saben y que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Haz clic en el botón suscribirse y comparte en los comentarios. Protejo mi verdad. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.